Bienvenidos nuevamente. Para mí es un placer poder estar delante de ustedes. Les doy la bienvenida en esta palabra que Dios me ha dado para compartir contigo y le he puesto por título ¿Cómo adquirir la felicidad? Te saludo desde Lerma y te saludo también a toda aquella persona que de alguna manera en alguna parte del mundo nos está viendo. Que esta palabra sea de edificación para ti. Sabemos de que la palabra de Dios que nos da a cada siervo en cada lugar es para edificación del cuerpo de Cristo. Somos personas que compartimos la palabra y tenemos por encomienda de predicar el Evangelio y predicarlo como está escrito. Nosotros predicamos la sana doctrina de Cristo porque no le ponemos ninguna interpretación, solamente la estudiamos tal como está escrito. Lo que creemos es porque está escrito y lo que no creemos es porque no lo hemos encontrado en la Escritura. También te saludo a todos aquellos que no han recibido a Jesucristo por primera vez. Yo creo que este es el tiempo favorable para ti, que busques cerca de donde quiera que tú te encuentres a una persona que pueda llevarte a reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Este es el tiempo de que tú tienes que buscar esa felicidad. La felicidad no la vas a poder encontrar en ningún otro maestro, solamente en el Maestro de Maestros que se llama Jesucristo. También quiero decirte que estoy muy contento a pesar de tantas cosas que están sucediendo en el mundo, tenemos el privilegio de poder estar a través de esta cámara llevando el Evangelio a las naciones. Eso me hace sentir contento, me hace sentir porque las buenas nuevas de Jesucristo se siguen esparciendo por donde quiera y por todo el mundo. Donde quiera que llegue esta señal, allí llegará la palabra de Dios. Quiero hacer una oración para preparar nuestra alma, para que esté dispuesta a que esta palabra sea sembrada en el correcto lugar de tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, Padre, queremos nosotros seguir compartiendo la palabra. Reconocemos que nada podemos hacer si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Incluso acercarnos a ti no podríamos hacerlo si no es a través del único medio que tú nos dejaste establecido, que es nuestro Rey Jesucristo. Y por ese medio, Padre, también queremos pedirte que nos perdones de todo pecado. Perdona toda falta, toda impropiedad. Padre, perdona todas aquellas cosas que ni siquiera las sabemos pronunciar. Perdónanos, Padre. Tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras debilidades. Yo quiero confesar ante mis hermanos que hoy me siento débil, Padre. Como cada vez que yo predico me siento débil, porque yo sé, Padre, que cada vez que uno se siente débil, tú te manifiestas con poder. En esta hora, Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe. Te doy gracias por las familias de mis hermanos en la fe. Te doy gracias por este momento que nos estás permitiendo unirnos como familia en Cristo Jesús. Padre amoroso, muchas gracias. Espíritu Santo, muévete con libertad y donde quiera que lleves tú este mensaje, que tú convenzas a las personas de toda verdad establecida en las Escrituras. Señor Jesucristo, establécete como Rey también en cada hogar que están recibiendo esta palabra. Que tu presencia reine y donde quiera que estén 2 o 3 congregados, ahí tú sientan ellos tu presencia, estés en medio de cada uno de ellos. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, yo bendigo a tu pueblo, bendigo esta palabra, bendigo este momento y sé que como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador desde Lerma, nosotros como iglesia unidos en un mismo pensamiento, te enviamos un saludo desde Lerma, México, y te bendecimos con toda bendición del cielo, donde está el Padre y donde está el Hijo a su derecha. Desde lo alto te enviamos esa bendición para tu hogar y declaramos provisión de esa presencia de nuestro Dios en tu hogar. Gracias. Amén. Bueno,
La palabra que Dios me dio, nuevamente quiero repetirla, cómo adquirir la felicidad. La vida es un proceso que hace germinar dentro de nuestro corazón las semillas de esperanza, de fe y de amor. Nunca debemos exterminar esas semillas por las circunstancias que estamos viviendo. Las circunstancias no van a hacer que ceda nuestra esperanza. La circunstancia que estamos viviendo no va a hacer que desaparezca nuestra fe. La circunstancia no debe de desaparecer nuestro amor. Debemos ser más conciliarnos más con Dios, conciliarnos con las familias, conciliarnos con nuestros hermanos en la fe. Debemos nosotros que esas semillas germinen en nuestro corazón. Todos deseamos ser felices. Yo creo que toda la humanidad desea ser feliz y lo ha intentado, seguramente a través de su entendimiento, mucho entendimiento o poco entendimiento, lo buscan y como dice el mundo, le estamos echando ganas. Nosotros quitamos ese vocabulario porque hemos entendido que en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque a donde quiera que tú y yo vamos, ahí Jehová Dios estará con nosotros. Y dice la palabra, solo esfuérzate. Y eso es lo que nosotros hemos cambiado por la palabra que muchos de ustedes dicen, le echamos gana. Aunque le eches ganas, si no está Dios, tu felicidad no va a llegar. Quizás aquellas personas que han logrado tener felicidad, yo te pregunto, ¿cuánto duró esa felicidad? A lo mejor fue una pequeña emoción que tú pensaste que era felicidad, pero ahorita dices tú, no era felicidad. Muchos creen haberse encontrado la felicidad porque encontraron al hombre, al príncipe azul, o quizás encontraron a esa princesa, pero se equivocaron porque después de 3 meses, de 1 año, vieron de que esa persona no era la persona que te iba a hacer feliz toda tu vida. Desafortunadamente, los seres humanos nos equivocamos una, otra y otra vez buscando la felicidad y no la vamos a encontrar si no es a través de las Sagradas Escrituras que nos muestran a través de la sabiduría de lo alto para que nosotros podamos encontrar esa felicidad aquí en lo bajo, que es la tierra. Quiero llevarte a una primera palabra que es en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Antes de leerla, quiero decirte que los seres humanos, como humanidad, tenemos un gran, pero muy grande problema. El grande problema de la humanidad es que cada hombre masculino y cada mujer, cada joven es muy fuerte. Ese es el problema. El joven hoy en día es tan fuerte. El papá de ese joven es tan fuerte. La mamá de ese joven es tan fuerte. Somos tan fuertes como seres humanos que no necesitamos a Dios. Y ese es nuestro problema. La falta de depender de Dios, nosotros no podemos encontrar la felicidad porque nos creemos tan fuertes que nosotros buscamos, nos creemos que tenemos la autosuficiencia de poder encontrar y buscar por nuestros propios medios la felicidad y creemos que nosotros la podemos encontrar y mantener la felicidad. El problema de la humanidad es que nos creemos fuertes, nos sentimos fuertes y ese es el gran problema. Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, en necesidades y persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestro Padre Celestial siempre va a obrar en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. La verdad, he descubierto que no hay un siervo grande, un siervo de Dios grande. Me he dado cuenta que a través de mi ministerio, mi llamado, de que no hay tal hombre, que no hay un hombre grande,
porque Dios no puede manifestarse en los hombres grandes. Él no puede manifestarse. Yo comencé en la oración diciendo de que hoy me siento débil. Y cada que predico he entendido de que la debilidad, uno tiene que tener debilidad para que Dios se manifieste en poder en nosotros. Cuando un predicador se siente débil, se manifiesta la grandeza de Dios, y es por eso que la palabra de Dios hace el efecto en ti y en mí. Porque si tú te declaras fuerte y un excelente predicador, Dios no se va a manifestar. Pero si tú te declaras débil, Dios se manifestará. Y dice la palabra de Dios que lo que acabamos de leer a través de Pablo, en el versículo 10 al final, dice: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Especialmente cuando uno predica la palabra que no es de nosotros, es de Él. Y si yo declaro que yo estoy débil, me siento débil, entonces Dios se va a manifestar para hacer que su palabra sea fuerte y efectiva en ti y en mí. Yo descubrí esto no hace mucho tiempo, fue en 30 de diciembre del 2018. En esa ocasión yo venía de Sonora. El domingo anterior había predicado Susi. Y yo prediqué llegando aquí a Lerma una palabra que Dios me dio, se llama las Sagradas Escrituras contra el razonamiento del error. Ese fue el título de la predicación que yo, por primera vez con una unción de debilidad, porque la debilidad es una unción celestial. Y de ahí para adelante comprendí que yo no debería nunca jamás sentirme fuerte delante de Dios. Yo siempre debo de sentirme débil para que Dios se manifieste en poder, y poder que estas palabras que Dios me da se manifiesten en transformación, edificación y consolación en todo aquel que la oye. Porque si nosotros con la arrogancia y la prepotencia de ser fuertes, poderosos, Dios no se manifiesta ahí. Dios solamente se va a manifestar en la debilidad, escrito está. En ese entonces, en diciembre 30 del 2018, cuando yo prediqué que las Sagradas Escrituras contra el razonamiento del error, y se trató acerca de la autoridad. ¿Por qué recuerdo eso? Porque tiene mucho que ver con la felicidad. Nosotros creemos que porque tenemos esa autoridad propia, por ser fuertes, nosotros vamos a ser felices, y estamos equivocados. Nosotros conseguiremos la felicidad cuando nosotros nos sintamos débiles. Y al sentirnos débiles, nosotros entonces estamos glorificando a Dios porque mi vida, yo no voy a depender de mi fuerza, voy a depender de Dios. Y ese es el error de la humanidad, sentirse fuertes, sentirse poderosos. ¿Se imaginan que Dios hubiese escogido a los más ricos? Pues no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque nuestra vanagloria estaríamos diciendo, pues Dios nos escogió por el poder que tenemos, porque somos ricos. Pero no fue así. Dios escogió a lo más vil y más menospreciado, a lo más débil del mundo. Eso escogió Dios. Quiero recordar en ese entonces, cuando yo prediqué en diciembre 30 acerca de una palabra, y estaba leyendo 2 de Juan 1:9, que decía: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los ejemplos, Dios me dio muchos ejemplos en ese entonces de muchas personas que en su razonamiento caían en el error. Entonces, en Hechos, voy a ver 2 solamente, no muchos. Yo no voy a volver a predicar lo que prediqué entonces, pero tiene mucho que ver con lo que empecé yo a recibir mucha revelación. El secreto del pastor Víctor de recibir mucha revelación fue el comenzarse a sentir débil. Quizás antes de que yo pasara ese proceso, ese desierto que muchos de ustedes conocen, porque se los platiqué como congregación. Después de ese desierto, Dios me permitió entender
de que en la debilidad Él se iba a manifestar en mi vida y a través de mi vida. Y desde ahí, desde ese entonces hasta la actualidad, Él me sigue dando, porque me sigo declarando en su presencia débil. Y ese es el secreto. Si tú quieres ser grande, tienes que ser débil. Si tú quieres ser el más grande en el cielo, tendrías que ser el servidor de todos, dijo Jesucristo. Cuando Él caminó aquí, Él nos puso un ejemplo. Y no para que lo agarremos así como una rutina de andar lavando pies. Él lo hizo, lavar pies, para manifestar de que el servicio es lo más grande. No el liderazgo de andar mandando, sino el servir a los demás. Porque Él, siendo Dios, Él vino a servirnos y no nosotros a servirle a Él. Bueno, en Hechos 4, 7 al 10 dice, vamos a ver un caso de que ponen en cuestión a alguien que es débil. Y lo ponen en cuestión porque se trata de Pedro, que le cuestionan gente que muy preparada, muy poderosa, y le cuestiona su autoridad. Entonces veamos este caso. Dice en el versículo 7 al 10 de Hechos 4, y poniendo en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces lo cuestionaban a Pedro porque lo consideraban pues un pescador, los doctores de la ley, muy preparados, pero él decía, con la autoridad que Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, por esa autoridad que Él nos ha dado, este hombre es sano. Pero no nomás a Pedro, consideraban a mismo Jesús lo cuestionaban porque no creían de que Él era Dios. No creían y lo cuestionaban porque le preguntaban lo mismo, ¿con qué autoridad haces esto? Y veamos ese caso, el segundo ejemplo, Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me las contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues, ¿no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, desde ese tiempo lo entendí. Entendí que hasta el día de hoy me siento débil, muy débil cada vez que predico, y esto está bien, está muy bien, porque sentirse bien está bien, porque Dios siempre va a manifestarse en la debilidad, porque dentro de lo que Jehová Dios ha escogido es a la debilidad. Pero quizás los que hemos estudiado un seminario, una licenciatura, nos hacen sentir fuertes por el conocimiento adquirido, y ese es el error. Pero esto lo enseña el Espíritu Santo, lo enseña la palabra de Dios, de que nosotros tenemos que quitar toda arrogancia, toda prepotencia, porque
ahí nunca se va a manifestar Dios. Podremos elaborar grandes discursos porque están preparados. Podemos elaborar grandes predicaciones porque estás preparado para hacerlo. Tienes la capacidad para hacerlo. Pero ¿sabe qué? No va a haber unción. La unción la da Dios cuando tú te sientas débil. Y eso es importante. Si tú te sientes débil, Dios se va a manifestar. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 26, hasta el versículo 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para probar, yo quiero hacerte dos preguntas, porque a lo mejor tú te estás preguntando de que si tú serás la persona que estoy hablando de ser fuerte. Solo quiero hacerte dos preguntas y examínate tú ahí donde estás. Si tú eres fuerte, Dios no se va a manifestar en ti. Y estas dos preguntas son tan sencillas. La primera es, si tú contestas estas preguntas y dices afirmativamente o negativamente, entonces sabrás si tú eres un ser humano que se cree fuerte. Y por lo tanto Dios no se va a manifestar en ti. La primera pregunta es, ¿cuántas horas lees las Sagradas Escrituras? Yo no te pregunté que si cuántos versículos o quizás el proverbio tú lo estés leyendo. Es que día 20, ¿qué día es hoy? Es día 5, por ejemplo. Me toca el proverbio 5. Yo no te dije que leyeras un capítulo. Yo te pregunté para saber si tú te crees fuerte. ¿Cuántas horas lees las Sagradas Escrituras? La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo estás de rodillas pidiendo fuerzas a nuestro Padre Celestial? Si tú contestas estas preguntas afirmativamente, entonces tú deberías gastar mucho tiempo en tu oración, porque si te sientes tan débil, deberías decirle al Padre mucho tiempo, gastar mucho tiempo de tu oración, decirle, yo me siento débil, yo no puedo conseguir la felicidad sin ti, dame fuerzas, porque mis fuerzas dependen de ti. Yo no puedo ser grande porque tú me has hecho débil. La grandeza solamente está en el corazón de los hombres, engañados por el diablo, que se creen autosuficientes y que no necesitan de Dios, que no necesitan depender de Dios porque tienen la autosuficiencia. Hay aquellos que van a la universidad todavía. Yo no digo que es malo que vayas a la universidad. Yo solo digo de que aquel que va a la universidad para creerse aún más fuerte y más poderoso, aleja a Dios. ¿Por qué? Porque su autosuficiencia hace que no dependa de Dios. Y eso te aleja del Creador. Eso te hace a ti distanciarte de Dios. Es bueno que tú estudies una carrera para que ese talento lo pongas al servicio de Dios, pero no es bueno de que ese talento desarrollado te aleje de Dios. Eso es lo que no es bueno. Eso te va a acarrear lo contrario de felicidad. Y yo quiero que tú entiendas que la felicidad es depender de Dios. Entonces, volvamos a las dos preguntas. ¿Necesitas tú comenzar a programarte, a leer por lo menos 1 hora las Escrituras? Y empecemos de allí. ¿Por qué las lees? Porque tú las estás leyendo, porque dependes de Dios. Entonces, leer la Escritura 1 hora diaria y después 2 horas diarias, eso marca a un ser humano que depende de Dios. ¿Por qué lees tanto la palabra de Dios? Porque dependo de Él. Este es mi alimento. Esto es lo que yo hago porque dependo de Dios. Entonces, si tú dependes de Dios, tú obtendrás la felicidad. Si tú también contestas la pregunta afirmativa y comienzas tus oraciones a pedirle fuerzas a Dios,
tu dependencia va a ser real. Va a llegar un momento donde tú dependas a Dios y tu felicidad estará garantizada. Quiero llevarte al Salmo 34:12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Si tú eres ese hombre o mujer que desea vida y deseas muchos días para ver el bien, haz esto. Lee, empieza, como te digo, 1 hora a leer la palabra de Dios, porque dependes de Él. Y también tienes que gastar tiempo en estarle pidiendo fuerzas a Dios. El pedir fuerzas a Dios, te estás diciendo a ti mismo débil. Y cuando hay debilidad y hay necesidad, entonces Dios se va a manifestar. Nunca Dios se va a manifestar donde no existe eso. Dios se va a manifestar donde está la debilidad, donde está la necesidad. Y yo te pido de que tú lo analices a la luz de la Escritura y vas a darte cuenta que esta verdad tú la necesitabas. Porque así como tú, yo, todo mundo andamos buscando la felicidad. Pero aunque le eches ganas, no la vas a encontrar. La felicidad la vas a encontrar cuando tu debilidad sea real. Esa debilidad de depender de Dios solamente. Este problema mundial que estamos viviendo, eso debería implicar de que la humanidad, si tú lo pudieras ver globalmente, la humanidad es tan débil que no puede con esto. Entonces eso nos hace depender de Dios. Y yo te quiero llevar a la dependencia de Dios. No te quiero llevar a que tú hagas una rutina. No, te quiero llevar a que verdaderamente dependas de Dios. Que Dios comience a fijarse en ti, de que tú eres un ser humano que comienza a depender de Él. Y para que Él se manifieste en poder en tu vida. Cuando hay debilidad, Él hace una fortaleza. Así que por más que tú construyas una fortaleza, jamás va a ser igual la fortaleza a la que va a construir Dios en tu vida. Eso deberías tomarlo como un gran tesoro, esto que te estoy diciendo. En el Salmo 36, versículo 9, dice: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Esa es la dependencia. En tu luz podemos ver la luz. Esa es la dependencia de Dios. Y en el Salmo 37, en el versículo 19, dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Si dependemos de Dios y si somos íntegros, o sea, a Dios no lo vas a poder engañar. Él va a ver en ti si verdaderamente tú eres ese débil que comienza por su debilidad buscar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y entonces cuando Dios vea de que tú eres íntegro en lo que tú estás declarando, porque yo puedo decir soy débil cuando en mis acciones, en mis actitudes, siempre tengo una actitud de poderoso. Aquí nomás llego azotando puertas, llego manifestando poder todo el tiempo. Nunca veo o no ven en mí esa debilidad de ser humilde, porque la debilidad es la humildad en la cual se maneja un ser humano en todas las áreas, principalmente en su hogar. Yo también estoy aprendiendo, porque esta palabra primeramente fue para mí, y es una palabra que llega a tiempo, una palabra que llega a mi vida a tiempo, porque yo le he preguntado a Dios: ¿cómo más puedo yo seguir creciendo? ¿Cómo más puedo yo seguir cambiando? Para mí esta revelación ha venido a dar una respuesta grande a mi vida, porque parecía ser de que yo ya no tenía más que pensar, pero Dios siempre, que es infinito, siempre tiene cosas nuevas para mí. Y estoy seguro que también está hablando a tu vida, porque llega un momento en nuestra fuerza de ser humano, de que nos sentimos en un confort. ¿Cómo crees que te sientes tú o cómo se siente la humanidad en un confort de estar viendo solo películas, de estar jugando, no sé qué actividad puedan tener en los hogares, pero ese confort, sin siquiera considerar de que es el momento de establecer en las familias un estudio de la palabra de Dios? Esto que te estoy invitando, vamos a dedicar, familia, 1 hora de lectura. Ay, qué enfadoso, sí.
para muchos será muy enfadoso, pero si tú eres de Dios, esto te va a saber delicioso. 1 hora, son 60 minutos de estar hojeando esas hermosas páginas. Y no nomás leer por leer y pasar cada miembro de la familia a leer un versículo hasta terminar. ¿Cuánto falta? Ya faltan 45. Sí, sigue leyendo, sigue leyendo. Eso no, eso no. Hablamos en la palabra de Dios que Dios ve la integridad. Integridad es que vayamos entendiendo la palabra tal como está escrita, entender lo que estamos leyendo, ir conversando. No es leer muchos capítulos, es ir analizando lo que vamos leyendo. Si somos una familia, perfecto, vayamos leyendo y vamos opinando de cada versículo que leemos, cada pasaje que vamos leyendo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? ¿Cómo lo veo desde tu perspectiva? ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué otro contexto podemos tener en la escritura de lo que estamos leyendo? Eso es escudriñar la escritura. No nomás estar, leímos, Pastor Víctor, leímos, ¿qué crees? 20 capítulos. Y me pueden decir solamente de 5 versículos que aprendieron. No, pues leímos, no más. Pero ese no es el punto. El punto no es que te estés gastando leyendo 20 capítulos. El punto es de que leas esos 10 versículos y te gastes esa hora escudriñando las escrituras, buscando el contexto de esos solo 10 versículos. Ese es el punto. De extraerle el alimento a la palabra de Dios. No se trata de leer, porque la letra mata. El Espíritu es el que vivifica. Y el Espíritu te va a llevar al contexto. El Espíritu Santo te va a llevar a vivir la palabra que están compartiendo como hogar. Te comparto porque sinceramente yo paso muchas horas, muchísimas horas, leyendo la palabra de Dios y no la leo nomás por leerlo, porque me paseo en los 66 libros y en diferentes versiones para poder desarrollar esta palabra que ahora te estoy compartiendo a ti. Quiero llevarte al Salmo 90, versículo 14, y vamos a hablar de la gracia de Dios en nosotros produce la luz de las buenas obras. No, las obras jamás van a producir fe, la obra no va a producir eso. La fe va a producir buenas obras. En el Salmo 90, 14 dice, de mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Cuando cada mañana nosotros le dedicamos a orar a Dios, a darles las primicias a nuestro Padre a través de Jesucristo, esas primicias de nuestra vida le agradan a Dios. En esas primicias nos saciamos de la misericordia de Dios, porque nuevecitas son cada mañana sus misericordias. ¿Y cómo está ese corazón de gratitud? Tu corazón, mi corazón de gratitud ante Dios. Dice la palabra, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces estamos hablando de un tema de cómo adquirir la felicidad, mis hermanos. Y te estoy leyendo la palabra de Dios, que tu felicidad debería empezar cada mañana saciándote de la misericordia de Dios, cantándole a Él con gratitud y alegrándote todos los días de tu vida. Y estamos hablando de la felicidad, pero el mundo busca otra felicidad. Busca una felicidad distinta, quizás una felicidad pasional, una felicidad de comer. A lo mejor estamos buscando la felicidad en jugar, divertirte, ir al cine, muchas cosas que le llaman felicidad. El mundo te tiene engañado. La felicidad no es esa. La felicidad, dice el Salmo 90, 14, de mañana, sácianos, Padre. Sácianos de tu misericordia. Y créeme, esa misericordia no va a venir con boletos para el cine, para el circo, al Six Flags, no va a venir, te sacaste un viaje a Cancún, no va a venir. Sácianos de tu misericordia.
La misericordia más grande es que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo a habitar en mi corazón. Me ha dado esa palabra que yo le voy a dedicar esa hora que el pastor Víctor me está recomendando. La misericordia, que me voy a saciar, ese alimento que está ahí en la palabra, que el Espíritu Santo me va a ayudar para poder yo alimentarme como Dios quiere que yo me alimente, sacarle esos nutrientes que si yo leo por leer no lo podré desarrollar, pero Dios me va a saciar de su misericordia y me va a permitir entender y comprender lo que yo voy a leer. Pero entendemos la felicidad porque yo no sé cuántos años tengas tú, pero los años que tú tienes son los años que tú estás buscando una felicidad, y la felicidad no está en lo que tú le estás echando muchas ganas para encontrarla. Nunca se va a mantener esa felicidad instantánea, porque aquel que come mucho va a encontrar que esa felicidad le da indigestión, y no nomás le da indigestión, le da gordura, le pone una figura fea. Aquel que busca saciarse con felicidad de fumarse un cigarro, esa felicidad pues es momentánea, quizás sienta ese placer de fumarse un cigarro, pero esa felicidad se va a truncar en un cáncer, en un problema pulmonar, y también a los que viven con él también va a provocar, buscar esa felicidad por ese lado va a provocar infelicidad a los suyos. Y así podemos ir viendo y analizando cualquier cosa, pero no es mi propósito analizar lo que el mundo dice. Mi propósito es lo que Dios dice. Por eso quiero llevarte a Proverbios 3, en el versículo 3 y 4. Una vida feliz se logra con una muy buena convivencia, principalmente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque escrito está en Proverbios 3, 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si tú quieres que las personas en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que tú te muevas, encontrar gracia delante de sus ojos, entonces dice la palabra de Dios que tú tendrías que primeramente encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Y para encontrar gracia delante de los ojos de Dios, entonces tendríamos que analizar esta palabra, atarlas a nuestro cuello, escribirlas en la tabla de mi corazón, y entonces los ojos de Jehová estarán agradándose de nosotros. En nuestro corazón debemos escribir esa palabra. ¿Y cómo la vas a escribir si solamente lees el proverbio del día? Con esa pequeñez crees tú manipular a Dios, porque dices conocer mucho de la palabra, y la verdad eso te está haciendo grande, y Dios quiere que tú seas débil para Él manifestarse. Quita esa basura de tu mente. Esa religión en la cual tú años tras año has estado allí, esa religión te ha enseñado de que conocer mucha palabra te va a hacer un gran hombre, una gran mujer, y te han engañado, porque Dios no se manifiesta en eso, Dios se manifiesta en la debilidad. Y es por eso que tú debes escudriñar la Escritura 1 hora mínimo para llegar a más y más y más. La dependencia de Dios nos va a llevar a buscar más de Él. Yo no sé si tú lo puedas comprender, la verdad no lo sé, pero a mí me preocupa mucho el que yo no me pueda expresar, porque te digo, me siento débil en no poderte expresar con las palabras que tú las puedas comprender y que puedas sacarle provecho a lo que yo estoy predicando. Es por eso que yo me declaré débil, para que tú puedas, el Espíritu Santo, manifestarse con gran poder. Que no digas que el pastor Víctor te habló, que digas que el Espíritu Santo a través del pastor Víctor te está hablando a tu vida, y que hoy comienzas a entender, un velo comienza a abrir en tu entendimiento. Es tan importante que tú analices esto de la debilidad, porque yo estoy seguro que aquellas personas que tienen 15, 10, 20, que son como mi esposa desde 1984, cristianos, desde entonces se creen poderosos porque dicen de que tienen ya un galardón muy grande, porque desde el 84, imagínense cuántos años, y eso se creen grandes. Pues ¿qué creen? Eso
es lo peor que te puede suceder, porque Dios no se va a manifestar en aquellos que se creen que porque tienen mucho tiempo en el Evangelio, creen que conocen mucho del Evangelio, Dios se va a manifestar. Eso no lo van a poder probar en ninguna parte de la Escritura. Yo te digo, lo único que podemos probar es que Dios se va a manifestar en la debilidad. Pablo lo sabía y él siempre se manifestó débil y él siempre se consideró débil, porque él dijo y siguió diciendo que él se gozaba en su debilidad, porque Dios sentía que se manifestaba en él en su debilidad y por eso se gozaba. Cuando él se sentía débil, él se gozaba porque sabía que Dios iba a manifestar en él. Ahora yo te digo a ti, ¿quieres que Dios se manifieste? Comienza a sentirte débil. Y sentirte débil es leer más la Escritura, 1, 2 horas, 3 horas diarias de la Escritura. Y también arrodillado, no como tú tenías acostumbrado de enseñar las rodillas llenas de costras porque te sangran de tanto estar arrodillado. No, el tiempo, busca una almohada para que no te pase eso, pero sí, ruégale a Dios, suplícale a Dios que te haga fuerte, que tú te sientes tan débil, que por favor te dé fuerzas, que te dé fuerzas en este tiempo que todo el mundo está sintiéndose impotente, pero Dios te quiere dar fuerzas si tú se lo pides. La oración no es otra cosa más que una conversación. Entonces, si tú comienzas a orar esto que yo te estoy diciendo, dedicarle 1 hora, 2 horas de estar escudriñando las Escrituras, le estás permitiendo a Dios que te esté hablando. Y sobre lo que tú estás leyendo, 2 horas de lectura, escudriñando las Escrituras, tú le estás permitiendo a Dios que Él te hable. Y entonces lo que tú le hables, esa es la oración perfecta. La oración, la conversación, donde el principal de la conversación ya no eres el monólogo que tú eras antes. Ahora vas a permitir que 2 horas Dios te esté hablando. Y eso es extraordinario. Cuando Dios habla, Dios va a ver transformación en ti. Yo no sé si comprendes esto. Pero aquellas personas que han dedicado o que su vida en ser intercesores, perdón por aquellos que se creen ser intercesores, los cuales creo que en sus oraciones no llegan al cielo, porque solamente practican el ser monólogos, no lo saben, no lo conocían quizás, y ellos creen que está reprendiendo al horizonte, a las plantas, al aire, a la tierra, al coronavirus, no sé, ellos creen que eso es la eficiencia. La eficiencia de una conversación es que ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que el principal en una conversación es el que habla más. Y dejemos que Dios hable más. Y tú habla menos. Deja que Dios 2 horas te hable y tú habla menos. Cuando tú suceda eso en tu vida, Dios se va a manifestar en fuerza en ti. Yo no sé, la verdad, a mí me costó entenderlo. Dios quiera que el Espíritu Santo te convenza de esta verdad y le permitas a Dios hablar más a tu vida. Qué hermoso será cuando tú le permitas a Dios 2 horas en la presencia de Dios, que Él te esté hablando. Eso es excelente. Va a haber un cambio en ti. Dios lo va a hacer. Pero no creas que el cambio va a venir porque tú lees el proverbio diario. No va a haber cambio ahí. Eso no es así, mis hermanos. Te han enseñado mal. Yo quiero que tú creas lo que está escrito solamente. Y lo que está escrito es lo que yo te estoy leyendo. Quiero llevarte a Santiago 1:21. Por favor, vayamos a Santiago 1:21 y dice la palabra de Dios así. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra implantada es que en la conversación de nuestras oraciones, nosotros somos los que implantamos esa palabra. Pero cuando dejamos a Dios que Él hable, esa palabra es implantada en nosotros. Y cuando hablaban los proverbios de que se
escriba en la tabla de nuestro corazón. Es eso lo que estamos haciendo, permitiendo que Dios escriba ese nuevo libro en tu corazón, no con letras como lo tenemos en la lectura de las Biblias, sino con letra que Dios usa muy especial, grabándolas en tu alma, en tu corazón. Ese nuevo libro que Dios dice a través de Santiago en el capítulo 1, versículo 21, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Necesitamos mansedumbre para estar leyendo 2 horas? Sí, se necesita mucha mansedumbre para estar ahí sentado ante las Sagradas Escrituras y alrededor de tu familia por 2 horas. Te necesita mucha mansedumbre. Se necesita mucha mansedumbre, tener la decisión de apagar tu celular porque le estás dedicando a Dios un tiempo para Él. Se necesita mucha mansedumbre para hacer todo a un lado, para dejar a Dios que hable y no interrumpir. Con permiso, ahorita vengo. Siempre nosotros somos tan impertinentes, tan mal educados, tan groseros con Dios, porque cuando Él está hablando siempre estamos yendo al baño, siempre estamos haciendo quehaceres, pero interrumpimos a Dios. Sé educado con Dios, porque cuando tú hablas, Dios no te interrumpe. Pareces que traes una recitación bien aprendida y oh Dios, dame carros, dame casa, dame comida, mira el coronavirus, no dejes que me infecte, y amén, ¿no? ¿Y cuándo le permitiste a Dios que te hablara? Aprendamos a orar, hermano. Los apóstoles le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y hoy te estoy enseñando a orar. A través de mi vida, Dios te está enseñando a orar. Dios quiere hablar más contigo. Dios quiere pasar más tiempo contigo. ¿Tú quieres? ¿De verdad quieres? Entonces hazlo. Dios está dispuesto a pasar largas horas contigo, solamente que tú quieras. ¿Y saben qué se necesita? Mucha mansedumbre. Porque el hombre se cree tan fuerte que piensa de que eso es demasiado. Pero eso es depender de Dios. Eso es buscar a Dios, eso es buscar a Dios, eso es depender de Dios, buscar las conversaciones largas con nuestro Dios. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en un vecindario y te estuvieran contando los chismes? Fíjate que en la privada que vivo hubo un coronavirus. Oh, sí, de verdad, sí. Hoy se alargaría esa conversación mucho. Pero cuando Dios te habla, te desesperas, te impacientas, te falta lo que dice en Santiago: recibe con mansedumbre la palabra que Dios quiere implantar en tu corazón. ¿Y para qué es eso? Para salvar nuestras almas, escrito está. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una vida feliz? Vamos a ver 8 cosas. 8 cosas que Dios me dio. Son muchas más, pero solamente voy a mencionar 8. En primer lugar, no hay que juzgar. No nos vamos a mover un ratito del libro de Mateo, ¿ok? Mateo 7. Para que lo tengas preparado, porque estos 8 ejemplos van a salir de ahí, de Mateo capítulo 7. Y empezamos en el primer lugar: no hay que juzgar. Dice en Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, si tú quieres ser feliz, no juzgues. Muchas veces las personas no quieren estar con nosotros porque nos convertimos en jueces. Para nosotros ellos siempre son malos, los que no sirven para nada. Nos la pasamos siempre señalando. El juicio se vuelve cada vez como una identidad de nosotros. En Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida que mides os será medido. Esta expresión se refiere al principio de la reciprocidad. Ese principio de la reciprocidad, cuando nosotros apuntamos con un dedo a los demás, bueno, el mundo dice: si un dedo apuntas, los 3 te apuntan hacia ti. Yo no digo eso, yo digo lo que está escrito, mis hermanos. En el principio de la reciprocidad, cuando nosotros apuntamos con un dedo a los demás, aquellos que les sirva a una persona para juzgar una determinada situación, será referencia a partir de la cual la persona será también juzgada cuando pase por esa experiencia. Si tú juzgas a alguien y en un día da la vuelta
y tú pases por esa situación, créelo, tú vas a comenzar a ser juzgado, quizás peor de la manera como tú pasaste y no dejaste pasar por alto la experiencia de aquella persona que juzgaste. Es la ley de la siembra y la cosecha, y es una ley de Dios. En segundo lugar, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Dice en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando yo tengo la capacidad de poder mirar mi defecto, mi propio defecto, se produce algo maravilloso. Ya no veo tan grande los defectos de los demás. Si nosotros vemos que somos imperfectos, hablando de la debilidad, si yo creo y estoy seguro que yo fui escogido por Dios, no por grande, sino fui escogido porque Dios vio una debilidad en mí y que yo podría tener la capacidad que Él me dio para reconocer mi debilidad, por eso me escogió Dios. Si Él hubiese visto en mí de que jamás iba a poder yo desarrollar el don de la debilidad, entonces yo creo y estoy seguro que Dios no me hubiera escogido. Porque si yo no tengo la capacidad de reconocer mis propias debilidades, yo no podría ser un siervo, un ministro de la palabra de Dios. Podría ser la copia, pero no un verdadero siervo que comparte la palabra de Dios con la unción que Dios da en la debilidad. Aquellos siervos que comparten, tenemos solamente, al cual yo te recomiendo no veas, es prendes tu televisor, el enlace, te pido que no lo veas jamás, porque es pura confusión. Ahí van los predicadores que te digo, esos predicadores que son pastorcísimos, que son apostolicísimos, profeticísimos, evangelicísimos, todas esas personas que van ahí porque son famosísimos de verdad y que si tú los invitaras a tu congregación, pues no te alcanzaría todo el año para poderle pagar a lo que él cobra. No estaríamos a su altura. Y yo te digo que Jesucristo, el hombre más grande, está a la altura de aquellos que somos débiles. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es que Jesucristo se manifieste en tu vida. Lo importante es eso, que el Espíritu Santo, cuando tú compartas la palabra, se manifieste en presencia del Espíritu Santo, que se sienta la presencia de Dios, porque esa presencia de Dios es la que va a hacer el efecto, la palabra en cada uno, redarguyendo y corrigiendo cualquier cosa que nosotros necesitamos ser corregidos. Aquella edificación que necesitamos, aquella consolación, el Espíritu Santo se va a manifestar en poder. El tercer lugar, por favor, usemos las Sagradas Escrituras para corregirte a ti mismo o a mí mismo. Dice en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este momento paso de ser un criticón a ser ejemplo para los demás. Siendo ejemplo, figura y modelo, lograremos cambiar a los que están a nuestro alrededor. Si no lo hacemos primero, los demás te van a seguir. Tu hijo pretende más rápido cuando te ve barriendo, aprende a barrer cuando te ve barriendo. Cuando tú das órdenes, él aprende eso. Si tú te ves siempre sirviendo, ayudando en la cocina, tu hijo, tu hija siempre va a aprender de ti. Entonces, eso de corregirte a ti mismo ayuda mucho a los demás. En cuarto lugar, esfuérzate por tener más discernimiento de la palabra de Dios. Te invité que ores 1 hora, 2 horas la palabra, escudriñarla. Bueno, pero no nomás leerla, tener discernimiento. Discernimiento es de que agárrate un diccionario, prende tu celular, allí que solamente ponlo el modelo avión para que no estén entrando llamadas, pero sí puedas ver las sagradas o el buscador, que tú busques palabras que no las conoces. Eso es escudriñar la Escritura. No leas por leer. Solamente esas cosas, esto que estamos viendo en este cuarto lugar, esforzarnos a tener más discernimiento de la palabra se va a lograr por ser un investigador, un minero de la palabra. Busca minas, busca las joyas en cada versículo para que tú puedas ser edificado. De otra manera será pura letra.
letra mata, el espíritu es el que vivifica. No des las perlas a los cerdos. Dice la palabra en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecen y despedacen. Hace apenas el martes que hablaba con José, alguien que se congrega en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y Tania, su esposa, me preguntaron acerca de este tema. En el versículo 6 habla acerca de dar lo santo a los perros, porque ellos me preguntaban, pastor, ¿qué hacemos cuando las personas les estamos enseñe y no aprenden? ¿Qué hacemos? Y ellos me tocaban este tema. Bueno, espero que a través de esta palabra José y Tania pueda ser contestado. Dice la palabra en Mateo 7:6, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Pero ¿cómo vamos a distinguir de que estas personas son cerdos o son los que pisotean las perlas? Dice en Mateo 15:26, respondió él, ¿quién? Jesús. Dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No desperdicies tu tiempo hablando de Dios a quienes no quieren escuchar. Tú tienes que discernir de que si las personas tú les dices una, otra y otra vez y gastas, Dios te dice en esta hora a través de mi vida, no gastes tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Hay muchas almas que sí quieren, hay muchas almas que sí añoran, desean, aman a Dios porque son de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que acerca de las perlas, dice, no des tus perlas a los cerdos, se refiere a lo precioso que podemos tener. ¿Qué es lo precioso que tú tienes? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo precioso? Yo quiero participar en esa respuesta diciéndote que lo más precioso que tú tienes es primeramente Jehová Dios. En segundo lugar, Jesucristo, el Espíritu Santo, su palabra y después tu familia, tu tiempo, tu trabajo, tu dinero. No des eso a las personas que pueden pisotear eso. No lo des. Esas perlas son tuyas, Dios te las dio, lo va a pisotear. Si tú le das el dinero santo a esas personas, la van a pisotear. Si tú expones tu familia, lo van a pisotear. Si tú expones a lo sagrado que es Jesucristo, lo que ha venido a habitar en ti, lo van a pisotear. Y te puede agredir. Eso nosotros tenemos que entender en la palabra de Dios y obedecer a Dios. Si Dios te pone una persona, es porque seguramente esa persona, ya el Espíritu Santo preparó su corazón para que tú solamente llegues y siembres esa palabra. Si no es así, entonces tú no eres el Espíritu Santo para convencer a nadie. Esa es la señal. Entonces nosotros tenemos que tener un buen discernimiento de la palabra de Dios, quién es de Dios y quién no es de Dios. Si tú te crees Espíritu Santo, bájate de eso, no te creas tan poderoso, sé débil. Dios solamente te ha llamado a predicar las buenas nuevas del Evangelio, solo eso, no a convencer a nadie. Y si tú habías tomado un papel equivocado, rectifica, pídele perdón a Dios y haz las cosas bien. Es para eso fuimos llamados. ¿Te duele una persona? Gloria a Dios que te duela, porque somos hijos de Dios. Dios misericordioso, nosotros tenemos la característica de nuestro Padre, misericordioso. Pero eso, a que tú seas el misericordioso, estamos muy lejos. Tú no eres el poderoso, nosotros somos los débiles, que somos llamados solamente a llevar su palabra. Nada más para eso. Quiero llevarte al libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 47 al 49. Juan 8, 47 al 49. Y la palabra de Dios dice así: el que es de Dios, escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios, para que tú sepas quién es y quién no es de Dios. Dice en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el 48 dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, no decimos bien nosotros. Y los judíos le estaban diciendo esto a Jesús. Le decimos, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio.
Entonces Jesús les respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Entonces, ¿por qué los deshonráis? Porque no son de Dios. Y todas aquellas personas, José y Tania, y tú también que te has preguntado esto, ¿quién es de Dios? El que es de Dios, Dios ha trabajado a través del Espíritu Santo en su corazón para que cuando tú llegues con la palabra, ellos ya están preparados. Tú solamente vas a llegar en tu debilidad, solamente a llevar la semilla que Dios te puso en tus manos para sembrarlo en ese corazón. Eso es todo. Pero tú no tienes que hacer la labor de convencimiento. Tú tienes que entender de que si es de Dios, Dios ya preparó ese corazón para que tú solamente vayas y siembres. Entonces, si esa persona no es de Dios, esa persona de verdad va a haber conflictos, va a haber problemas, siempre va a haber resistencia. Entonces retírate, no pierdas tiempo. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer donde dice que no des las perlas a los cerdos porque la van a pisotear y todavía te pueden agredir. Entonces no lo hagas. La palabra ahí está, la instrucción ahí está. No lo hagas, no pierdas tu tiempo. Tu tiempo es una perla preciosa. ¿Sabes qué? Esa perla deberías haberla empleado con tu familia. No la malgastes porque la pisotean. Mejor disfrútalo con tu familia. ¿Me explico? Yo quiero que solamente entendamos a Dios, porque la obra de Dios se va a extender si nosotros entendemos que los débiles solamente fuimos llamados a llevar la palabra. El trabajo lo hace el Espíritu Santo de convencer, de preparar el ambiente, de preparar el terreno. El Espíritu Santo va a hacer eso, el trabajo. Solamente tú, cuando llegues y quieres establecer la palabra de Dios, ese terreno ya está preparado, el ambiente ya está preparado por Dios. Pero si tú te crees el poderoso evangelizador o la evangelizadora, vas a fracasar. Dios no se va a manifestar en los poderosos, se va a manifestar en los débiles. Y yo creo que en esta altura ya entendemos un poco de qué es creerse poderoso y qué ver la debilidad. Si aún nosotros adquirimos una naturaleza de ayudar, siempre ayudar, aun cuando nosotros creemos de que no lo merece, siempre extendemos la mano porque no cuestionamos. Nosotros solamente nuestra identidad de ser hijos de Dios nos permite ayudar. Y yo te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, hablemos de dos identidades, de una persona que tiene una identidad de que su identidad es robar. Y ese robar, pues su identidad lo lleva incluso cuando entra a una casa que se ha hecho tan común hoy en la actualidad. Imagínense que alguien pues entra a su casa y de repente ve que sale alguien corriendo. Y entonces en esa parte donde él sale corriendo, pues no se da cuenta de que tú tenías destapada tu cisterna, de esos tambos azules que tienen un cuello así más o menos, pero hacen así, son como de 10,000 litros. Esas personas que cayó allí porque estaba destapado, entonces su naturaleza, ahí cayó, él no tiene manera, se va a ahogar, literalmente se va a ahogar. Esa persona, si tú no le auxilias, se va a ahogar. ¿Qué harías tú si tú fueras esa persona? Dependiendo si tu naturaleza es hijo de Dios, tú actuarías, aunque sabiendo de que su naturaleza te va a hacer daño, aún así tú le ayudarías para que no se ahogara. Esa sería la naturaleza que Dios ha sembrado en tu corazón. Si tú piensas que actuarías hablándole a la policía, de aquí que llegue la policía, ese hombre se va a ahogar. Y nunca vas a tener paz. Estamos hablando de la felicidad, ¿no? En momentos que nosotros tenemos que hacer decisiones, siempre tenemos que tomar una decisión de acuerdo a nuestra naturaleza, que Dios ha puesto una identidad en nosotros. Y esa naturaleza te va a hacer actuar de acuerdo a lo que Dios quiere siempre traerte felicidad. De acuerdo a tu intelecto, a tu seguridad, a lo mejor tú haces cosas que después no vas a poder dormir por muchos años, por muchas noches no vas a poder dormir, porque siempre se va a presentar ese hombre ahogado que pudiste haber salvado, pero por miedo no lo hiciste. ¿Te das cuenta que el estar con Dios siempre es una garantía de la felicidad? Yo te invito a que tomes esa identidad. ¿Y cómo la podrás tomar esa identidad si no lees esas 2 horas que te estoy diciendo? Busca a Dios, busca en tu debilidad, buscar de Dios más. Yo no sé qué tengas que cancelar en tu vida,
para que tú tengas la oportunidad de que Dios te platique a ti por 2 horas. Yo no sé qué tanto tengas que dejar, las cosas menos importantes déjalas, pero dale 2 horas a Dios. Por lo menos una empieza. Y que Dios te permita tener esas 2 horas. ¿Y sabes qué yo te pido? Las mejores horas que tú le puedes permitir a Dios son a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, aunque te vuelvas a acostar, dale ese tiempo a Dios. Porque cuando todavía está oscuro es cuando Dios más se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque ya Dios puso desde mucho antes la nueva misericordia para ti. Es un paquete que Dios puso cada mañana, nuevecita, jamás nadie la ha estrenado, es para ti. Esa nueva misericordia es para ti, tú la vas a estrenar. Y entonces te levantas con una disposición. Yo no sé si tú piensas que cuando tú me ves a través de este medio, a lo mejor estás pensando de que el pastor Víctor hasta trae tenis o anda en short. Yo te digo de que no es así, porque yo me arreglo para Él y Él me ve mi integridad, porque no me he visto solamente para que tú me veas así. Yo me he visto para Dios, porque yo le predico a Él y sé que mi debilidad es mucha y muy grande. Sé que Dios me pongo en su presencia y Él merece de que siempre que yo me vaya a poner en su presencia, vaya en la mejor forma, en la mejor actitud para Él, en la mejor disposición para Él. Él me está viendo y para mí eso es suficiente. Lo que tú juzgas, bueno, eso no lo podemos arreglar, pero lo que Dios ve, eso sí lo podemos arreglar. En quinto lugar, se trata de los demás, cómo quiero que me traten. Dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si quieres que te respeten, trata a los demás con respeto. Da a otros lo que tú quieres recibir de ellos: amor, confianza, comprensión, etc. El sexto lugar, esfuérzate por ser mejor. En Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que se lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando nosotros, en este sexto lugar, esforzarnos para ser mejores, pues se va a estrechar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cuando yo te pedí que 1 hora y te despertaras todavía a las 3, bueno, te voy a dar chance. ¿Qué te parece a las 4 de la mañana? Que duermas 1 hora más. Porque a lo mejor se te hace muy cargado que Dios a esa hora te quiera estar hablando. A lo mejor se te hace demasiado lo que tú vas a entregarle a Dios, ¿no? Bueno, en consideración de que tú eres un ser humano como yo, pues dale la oportunidad. Duerme 1 hora más. Y te pido de que a las 4 de la mañana, ¿verdad que todavía es pesado para ti? Porque tú te crees fuerte, porque no te gusta depender de Dios. El día que el Espíritu Santo te convenza de ser débil y que busques a las 3, 4 de la mañana porque tú eres un ser humano débil y que dependes de Dios, te despertarás siempre a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a buscar esa hora con Dios. Y no te vas a andar bostezando. ¿Sabes por qué? Porque vas a hacer lo que yo. Aun cuando pase lo que pase, me baño para estar fresco, mi mente fresca, mi cuerpo fresco, porque me siento débil un segundo antes y yo quiero que el baño me refresque y quiero tomar la actitud de estar en la presencia de Dios en la mejor manera. Y si yo sé que a las 4 de la mañana eso me va a provocar a mí estar bostezando, sueño y no entender la palabra, entonces bañémonos a esa hora para estar dispuesto que esa disposición a Dios le agrada. El camino estrecho comienza en que tú ya le vas a disminuir a tu vida. ¿Ven que ya no se agradó mucho? Se va a estrechar. Ahora le vas a dedicar al que tú nunca le has dedicado tiempo. A Dios 1 hora, que es demasiado para ti porque nunca le has dedicado tanto tiempo a Dios. Quizás las predicaciones que tú duras conmigo te duran cuando nosotros estamos en la congregación 2 horas,
y aquí tratamos y esforzamos de 1 hora pasadita, pero es todo lo que tú te esfuerzas. Pero leerlo tú, eso es demasiado esfuerzo. Y si el Espíritu Santo te ayuda, yo creo que tú lo vas a poder lograr. 7º lugar, no te fijes en apariencias. En Mateo 7:15 dice, guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo bueno de cuidarnos en lo espiritual, pero también es necesario hacerlo en nuestra vida diaria, porque en lo secular, en lo que nosotros nos movemos, no todos los que parecen mala gente lo son, ni tampoco todos los que parecen buena gente lo son, pero especialmente en lo espiritual. No todo el que habla de Dios viene de parte de Dios, dice en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos de nosotros como cristianos andamos buscando de iglesia en iglesia aquellos donde hay mucha profecía, buscamos donde hay muchos milagros, donde echan fuera demonios. ¿Y qué creen? Te equivocas, porque lo que tú debes de buscar, ¿dónde está la sana doctrina de Jesucristo? Eso es lo que debes de buscar. No debes de buscar donde hacen muchos milagros, no debes de buscar donde profetizan, no debes de buscar una iglesia donde están echando fuera demonios, porque un día van a venir a tocar y Jesús le va a decir junto contigo, les va a decir a ustedes, no los conozco. Entonces, cuando dice en el versículo 23, entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No creas que es solamente el pastor que te predica de milagros, de profecías y echar fuera demonios. Ahí estás tú incluido también. Ahí estás metido en eso. Cuando el pastor por delante de ti, ciego pastor, está tocando, tú como ciego le estás agarrando su hombro. Todos van al mismo lado. Todititos van al mismo lado. Despierta, iglesia. En el nombre de Jesús, despierta y busca la verdad, porque la verdad te hará libre, solamente la verdad. No, Dios no vino a través de Jesucristo a establecer religiones, vino a establecer su iglesia santa, y su iglesia se establece a través de su palabra, que es la única que no va a dejar de ser. Los milagros suceden, sí, pero esa es una añadidura, no es el objetivo. El 8º lugar, aprende a controlar tus emociones. Tómate el tiempo en conocer a los demás. No es prudente dejarnos influenciar por los demás solo por su apariencia, tanto en lo secular como en lo espiritual. Dice en Mateo 7:16 al 20. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Entonces nosotros cuando recién conocemos a una persona, pues es imposible conocerla porque apenas hemos sembrado la amistad. Necesitamos que crezca la planta, necesitamos que florezca, necesitamos que dé el fruto para conocer si es árbol bueno o es árbol malo. Aprendiendo nosotros de todo esto que hemos estado hablando, hermanos, cuando estamos frente al pecado, este tiene cara de atracción. Siempre, siempre. El pecado te va a atraer. El pecado siempre va a buscar de que tú tengas una felicidad, un placer, una dicha. Y eso te hace desviarte. Porque el camino estrecho, pues tú no vas a tener tanto el placer, la dicha, la atracción que el pecado te está trayendo. Entonces esa es la gran diferencia, pero tú decides, siempre tú decides qué es lo que tú quieres encontrar, una verdadera felicidad o una felicidad pasajera que es muy momentánea y se esfuma como agua entre tus manos. En el Salmo 119, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan de corazón
y bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Cuando uno hace el sacrificio de dejar todo pecado, por más placentero que le parezca, habrá separación y iremos en un camino para vernos cara a cara con Dios. Ese camino es el camino estrecho que te lleva a la puerta estrecha. En Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová será bienaventurado. ¿Cuántas veces nosotros, cuando buscamos la felicidad, decimos esto? Seré feliz cuando me case y tenga hijos. Seré feliz cuando tenga mi propia casa. Seré feliz cuando consiga ese trabajo. Seré feliz cuando... Y así le vamos buscando felicidad. Pero la verdad, la palabra de Dios dice que seremos bienaventurados solamente cuando buscamos a Dios. Dice en Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. La inteligencia es para poder obedecer a Dios. Sin embargo, el débil no se confía de su propia condición. El débil siempre va a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque es débil y no confía en lo que ha aprendido, no confía en sus fuerzas, confía siempre en Dios. En 1 Corintios 1:31 dice, ¿para qué? Como está escrito. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, no nos vamos a gloriar porque yo estudié una carrera. No me voy a gloriar porque solamente yo me siento muy fuerte. Yo siempre me voy a gloriar en quien me está haciendo fuerte. Imagínense que Dios hubiese escogido a los más ricos. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros si hubiera escogido? Estaríamos pensando quizás en nuestra vanagloria, nosotros diciendo que por lo mucho que tenemos es por eso que Dios nos escogió, pero gloria a Dios que eso no es una verdad. Dios escogió y podemos gloriarnos, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:31, como está escrito, gloríese en el Señor. Entonces yo me glorío porque Él se manifiesta en la debilidad, no en el hombre fuerte. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no vamos a hacer una obra para que Dios se gloríe. Nosotros, a través de la fe, hacemos obras para que Dios se gloríe. La obra más grandiosa que nosotros experimentamos es cuando Jesucristo se manifiesta en nosotros y su obra que Él hizo es con la que nosotros somos justificados. En Eclesiastés vamos a ver un ejemplo de alguien que probó de todo y buscó la felicidad porque tenía, yo creo que el hombre más rico del mundo en esa época, él tenía todo. Estoy hablando del hijo de David, Salomón. Él, por su extensa fortuna, él decidió buscar la felicidad a través de su fortuna. ¿Y qué creen? Nunca la pudo encontrar. Y este ejemplo pues nos sirve a nosotros porque Dios no va a dar la felicidad a través de las riquezas, la va a dar a través de su presencia. Vamos a Eclesiastés 5:10. Dice la palabra en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y en Eclesiastés 7:12 dice la palabra, porque escudo es ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces, ¿qué es lo que va a exceder? La sabiduría de Dios. Pero el dinero solamente va a ser un escudo, una apariencia para ti. Escrito está. Eso lo comprobó Salomón. Y nosotros nos lo escribió Dios como ejemplo para ti y para mí. Por eso es que nosotros extraemos los ejemplos de la Sagrada Escritura, porque son los ejemplos que Dios escogió para nuestra vida. Hablando de excesos, Salomón trató de averiguar si sus riquezas y sus lujos podían hacerlo feliz. Vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 y capítulo 2, versículo 10. En Eclesiastés 1:13 dice, y di mi corazón a inquirir. Inquirir quiere decir indagar, investigar. Eso quiere decir inquirir. Y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En 2:10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que se deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Vemos que Salomón se dedicó toda la vida a buscar el placer y la felicidad. Pero con su inmensa fortuna construyó mansiones, jardines, estanques y puso al servicio muchísimas personas solamente para que lo hicieran feliz. Imagínense tantas mujeres que puso a su servicio solo para que lo buscaran y hicieran feliz. En Eclesiastés vamos a ver el fracaso de esa búsqueda. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, 17 y 18 vamos a leer. En Eclesiastés 2, 11, 17 y 18 dice, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Fíjense lo que encontró Salomón. Él buscaba tanto la felicidad, gastó muchísimo dinero, mucha fortuna y él se fastidiaba porque nada le traía felicidad. Y continúa diciendo la palabra, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice en el versículo 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. O sea, él, aun cuando ya muera y murió, ni siquiera logró ser feliz nunca. Entonces el dinero, las riquezas no te van a dar la felicidad. Lo que te va a dar la felicidad es lo que Dios va a darte a ti. Dios va a dar felicidad. Lo que es más, se ha descubierto que cuando la gente está pasando momentos de incertidumbre, como este tiempo que estamos pasando, sucede un fenómeno similar a lo que estamos viendo. Todo el mundo lo estamos viendo. Cuando hay un momento de incertidumbre en este tiempo complicado, estamos viendo que la gente está comprando más cosas, pero descuidan la espiritualidad, los valores, y eso lo hace infeliz. Porque solamente están llenando de papel, de alacenas, de latas, de frijoles, de arroz, y descuidan el que los demás necesitan. Por eso hay desabasto, porque los pudientes solamente pueden llevar, pero aquel que solamente va al día no encuentra el kilo de frijol, no encuentra el kilo de arroz, no encuentra. ¿Por qué? Porque los poderosos, aquellos fuertes que creen y desabastan los mercados, esas personas solamente confían en su fuerza y en su poder. Pero ¿qué creen? Este fenómeno está sucediendo, pero eso no les va a traer felicidad. Yo te digo a ti que no alcanzaste ese kilo de frijol y ese kilo de arroz. Si buscas a Dios, Dios te va a dar la felicidad. Y aquel que se llevó los 20 kilos, ellos no van a obtener la felicidad. ¿Lo comprendes? ¿Estás viendo el ejemplo de Salomón? Él llegó a la conclusión en el 18, dice, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Y gastó fortunas, hizo templos, hizo grandes cosas y mucha construcción. Tenía 3,000 mujeres y nada, todo aborreció. Son palabras de él. Entonces podemos ver nosotros tenemos la felicidad que Dios nos da. De poder decir, bueno, no alcanzamos el kilo de frijol, de arroz, pero tenemos estas legumbres. Pero dice la palabra que esto nos va a dar felicidad, porque Él está en medio de nosotros. En Hebreos 13, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En momentos como este que estamos pasando, se desarrolla, mis hermanos, un sentimiento de envidia. Es por eso que las personas hacen eso. Por eso es que esas personas se vuelven envidiosas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo,
Las personas que tienen envidia, no creas que un trabajador le va a tener envidia al dueño de la empresa. No, un trabajador le va a tener envidia a aquellos que están en su mismo nivel. Van a tener envidia de los mismos trabajadores que se mueven allí. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Daniel 6, 1 al 24. Por obvias razones no lo voy a leer, pero yo quiero que tú lo leas porque allí vemos que a Daniel no envidiaban las personas que trabajaban y envidiaban a la persona que estaba arriba de él, envidiaban a Daniel. Y debido a que envidiaban a Daniel, entonces esas personas le tendieron una trampa. Y esa trampa fue un desabasto, fue el que lo acusaron con el rey. Y es más, pues ya conocemos ahí, si tú lo lees en el capítulo 6 de Daniel, en el 1 al 24, vas a ver todo el drama que vivió Daniel, que lo echaron a los leones y todo eso. ¿Y qué creen? Cuando Dios está contigo, Dios no te va a desamparar. Acabamos de leer la palabra que dice, Dios siempre te va a sustentar. Entonces, en esta aflicción, en este tiempo que estamos viviendo, Dios estará contigo. No va a dejar que el desabasto llegue al grado de que tú no tengas que comer. Dios siempre estará contigo. En Génesis, vamos a ver otro ejemplo. En Génesis 26, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, porque eso es lo que estamos viviendo ahorita. Se está desarrollando una envidia muy grande. En el tiempo de Daniel, ese ejemplo lo vemos, pero también vemos que en el tiempo de Isaac, de Abraham, había envidia. Veamos en Génesis 26, 12 al 14, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Los filisteos tuvieron envidia. ¿Quién se atrevería a decir que esto produce felicidad? Cuando tú eres prosperado, siempre va a producir felicidad. Pero ¿sabes qué? La envidia se combate con humildad. Si tú sientes que tú te tienes envidia a alguien, combátela con humildad, porque es bueno para ti. La modestia, las virtudes que uno permite como un valor y las habilidades de calidad de vida para los demás, eso te va a traer felicidad. Yo te invito a que seas humilde en reconocer tu debilidad para que Dios se manifieste en fuerza en ti. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta tu palabra, porque hemos entendido que la felicidad solamente puede provenir de ti. Tú eres el que da la felicidad. No puede venir de la riqueza ni de las posiciones. No puede venir en que nosotros seamos participantes de ese desabasto que no es una manifestación de humildad, sino de envidia. Padre, permite que mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, tengan ese abasto. Tú provéeles, Padre. Provéeles de todas sus necesidades. Provéeles también, Padre, de tu presencia, porque es lo más importante. La felicidad que tenemos nosotros es tu presencia. Por eso dice en Hebreos 13:5, Padre, que en el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Padre, aun cuando vemos que el mismo ser humano está atacando al ser humano en hacer ese desabasto, nuestra confianza está en ti. Tú eres, Padre, tú eres nuestro ayudador, tú eres el que nosotros confiamos. A ti ponemos nuestra alma y te pedimos la felicidad dentro de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, bendigo a tu familia, bendigo a todos los tuyos en el nombre de Jesucristo. Amén.